Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a realizar la segunda parte de nuestra linda alegría de la película Intensamente. Así que acá en la descripción del video les dejo el enlace al tutorial de la primera parte donde aprendimos a hacer la cabeza y el cabello. Ahora vamos a realizar los brazos y las piernas. Y también en la descripción les voy a dejar el enlace a la tercera parte del tutorial cuando ya esté disponible en el canal. Así que ahora sí comencemos con nuestro tutorial. Ahora vamos a comenzar, esta es la segunda parte, haciendo los brazos y las piernas. Recuerden que la primera parte ya está en el canal donde les enseño a hacer la cabeza y el cabello. Acá en la descripción del video les voy a dejar el enlace también para la primera parte. Ya, entonces vamos a comenzar con los brazos con el color amarillo y vamos a iniciar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces acá adentro comenzamos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta, desde esta segunda vuelta hasta la vuelta 14, vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, como esta pieza es pequeña, yo no voy a ponerle marcador de puntos, sino que voy a ir contando en cada vuelta 8 puntos bajos. Ya, entonces van contando así, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así voy a ir contando en cada vuelta. Si ustedes quieren le pueden poner marcador. Entonces acá desde la segunda vuelta ya lo ponemos hacia el derecho, porque ahí se dobla un poco. Entonces ya ahí al derecho y vamos a seguir tejiendo en cada vuelta 8 puntos bajos hasta llegar a la vuelta 14. Y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14, ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo. Ahora los brazos, vamos a hacer de este dos partes iguales. Acá ya tengo la otra parte, miren, ahí están los dos brazos. Ahora los brazos los vamos a rellenar solamente hasta la mitad. Yo este de acá ya lo rellené, así que voy a rellenar el otro brazo y lo relleno de a poquitos. Si desean, mientras van tejiendo lo van rellenando, o si no también se pueden ayudar con una tijera o con un palito, con lo que ustedes sea más cómodo, con la parte de atrás del crochet, y lo van rellenando de a pocos, solamente hasta la mitad. Ya, solo hasta acá, hasta la mitad. Entonces ahí ya nos quedaría listo los dos brazos. Ahora vamos a tejer las piernas y para iniciar hacemos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos acá para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que comenzamos aquí y hacemos un punto. En ese mismo punto hacemos otro más, serían 2. En el siguiente contamos ahí 3, otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6. En el siguiente 7. Otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y acá en el último el 11 y otro más en el mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y en el siguiente hacemos un aumento.
y seguimos tejiendo acá un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y en la vuelta 5 vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos, así que ahí tejemos el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2 y acá en el siguiente 3. Entonces acá ya tejí 3 puntos bajos y ahora voy a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces acá hago la primera disminución, acá sigo con la segunda disminución, acá sigo con la tercera disminución, acá la cuarta disminución, acá la quinta disminución y la sexta disminución. Y ahora acá me quedan 3 puntos bajos, así que tejo acá un punto bajo en cada punto que me queda. Ahí va 1, 2 y 3 puntos bajos. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta vuelta? Hemos tejido primero 3 puntos bajos, de ahí 6 disminuciones seguidas y hemos terminado con 3 puntos bajos, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora sacamos el marcador y nos tocaría tejer la vuelta 6, y desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15 y ahora vamos a hacer cambio de color al color verde, y para hacer cambio de color este último punto lo vamos a cerrar en color verde. Entonces ahí mejor lo destejo y aquí en este último punto tejo así, y en vez de cerrarlo con el color amarillo lo voy a cerrar en color verde para hacer el cambio de color. Siempre que hagamos cambio de color cierran ese último punto con el color que van a tejer. Y ahora con estas dos hebras, la verde y la amarilla, voy a hacer 2 nudos y voy a cortar la hebra de color amarillo, que ya no la voy a utilizar. Y ahora nos tocaría tejer la vuelta 16. En la vuelta 16 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya con el color verde. O sea, vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en color verde. Entonces voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Acá ya di toda la vuelta. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos la hebra, una hebra corta, porque ahora para unir las piernas vamos a utilizar otra hebra nueva, porque lo vamos a unir de la parte de acá del medio, ya. Así que esto dejamos corto. Vamos a rellenar la pierna y de esta pieza también vamos a hacer 2 iguales, ya. Vamos a hacer estas 2 y así nos quedarían las piernas, y entonces ya tendríamos lista los brazos y las piernas. Ahora ya hasta acá llega el video de la segunda parte. Próximamente les estaré subiendo la tercera parte. En la descripción del video les voy a dejar el enlace también a la tercera parte cuando ya esté el tutorial disponible en el canal. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo.
Ahora sí nos vemos. Chau, chau.